Comunicación.com, televisión en Internet. En Comunicación.com nos acercamos a los analistas y expertos. Comunicación.com, ideas por un mundo mejor. Análisis, propuestas y comentarios por un mundo mejor. Comunicación.com, enciende tus ideas. Estamos de regreso, amigos de Redes al Aire. Ya nos acompaña en la línea telefónica nuestro amigo Alberto Cerdán, con quien vamos a hablar de un informe del PNUD, que es un informe de las Naciones Unidas con relación al desarrollo humano en nuestro país. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, Alfredo, Frank, amigas y amigos del auditorio. ¿Cómo están? Pues bien, pues interesados en estos datos, en estos números, Alberto, porque pues como decía anteriormente, muchas veces estamos muy ensimismados aquí en México y con información pues electorera, en donde vamos muy bien por todos lados, pero siempre es bueno conocer el punto de vista de los organismos internacionales. Pues sí, como dices, estamos sumidos en una pues carrera de diferentes suspirantes presidenciales para ver quién dice la frase más recordada, aunque sea para bien o para mal, y pues esto trae a la mente sin duda la declaración de Ernesto Cordero, secretario de Hacienda y anterior secretario de Desarrollo Social, aspirante por el Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, por muchos señalados como el delfín de Felipe Calderón, pues que el pasado 31 de mayo señaló que hace mucho tiempo que México dejó de ser pobre. Estoy citando textualmente: es un país de renta media con un problema de pobreza muy serio que tenemos que enfrentar y que estamos enfrentando. Los medios pues titularon estas declaraciones con una contundencia pues total, señalando que México ya no es un país pobre, Ernesto Cordero. La realidad es que pues depende con qué cristal se mire, podremos ver si el señor Cordero tiene razón o no. Es decir, si comparamos con otros países, en efecto, México es un país de renta media, en el cual, acorde con el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ocupamos el lugar 56 de 169 países en el año 2010. Estamos en un índice de desarrollo humano que el PNUD señala como alto, y que pues estamos por arriba de países como Brasil, Rusia, Colombia, y por debajo de países como Barbados, Chipre, Singapur, Chile, Argentina, y muy lejos de los países que encabezan esta lista del índice de desarrollo humano, como son Noruega, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. ¿Qué es este índice? El índice de desarrollo humano pues es un indicador que mide tres variables. Una, que es la vida larga y saludable, que se mide con la esperanza de vida al nacer, y que pues da una idea de las condiciones de salud que hay en los diferentes países. Educación, medida por la tasa de alfabetización de los adultos, la educación, bueno, cuántas personas están en educación primaria, secundaria y superior, y pues cuánto dura la educación obligatoria. Y finalmente, un nivel de vida digno, que está medido por el Producto Interno Bruto por cada uno de los habitantes, es decir, todo lo que se produce en un país en un año, dividido entre el número de habitantes del país. Este índice, que encabeza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es un índice más, entre muchos otros, que buscan identificar pues cuál es
el nivel comparado entre los diferentes países, el nivel de desarrollo, el nivel de bienestar que tiene pues un país. Hay, como digo, diferentes medidas, unos que miden específicamente la pobreza, otros que miden específicamente no solo la pobreza con cuánto dinero tiene, sino con otros factores como agua, acceso al agua, al drenaje, a vivienda, etcétera. En fin, esto es solo un indicador más. Lo que es un hecho, y también depende el cristal con que se mire las declaraciones de Ernesto Cordero, pues que México tiene en la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, un nivel de pobreza bastante alto, si lo medimos por el número de personas que viven debajo de la línea de pobreza, que es aproximadamente un salario mínimo. Estamos hablando de 50 millones de personas que viven debajo de esta línea de pobreza, y que vale la pena compararlo con lo que teníamos hace algunos años. En el año de 1992 había 46 millones de personas viviendo debajo de esta línea. En 2008, como decía, 50 millones. En el año de 1992 había 18.5 millones de personas viviendo en miseria, es decir, sin lo suficiente para alimentarse. Ahora somos 19.5 millones en el 2008. Es decir, en estos años ha habido un incremento en el número absoluto de personas que viven en pobreza. En términos relativos, más o menos se ha mantenido a un nivel máximo de 19%, pero que detrás de cada cifra pues hay historias de vida, y sobre todo pues hay decisiones gubernamentales que favorecen o perjudican a las personas que viven en pobreza. Estas decisiones gubernamentales que se reflejan principalmente en el presupuesto, pero también en las características de los programas de gobierno para mejorar las condiciones de la gente en educación, salud, vivienda, protección social, en fin, una serie de espacios con los cuales pues la gente puede alcanzar un desarrollo humano más alto. Y ahora sí, entrando en materia, toda esta introducción, para pues platicar y compartir con el auditorio este informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un organismo miembro de la Organización de las Naciones Unidas, que desde 1965 trabaja para reducir la pobreza en el mundo y los problemas asociados con esta. En México este programa se divide en 5 grandes rubros: desarrollo humano, gobernabilidad democrática, medio ambiente y energía, sector privado y desarrollo, y equidad de género. En este contexto, el pasado viernes 17 de junio, el Programa de las Naciones Unidas presentó un informe para México del año 2011. Es un informe que en verdad invito a todos quienes nos escuchan pues puedan acercarse a él, porque trae datos muy importantes y sobre todo atiende a esta inquietud que señalaba al final de mi nota introductoria, que es cuáles son los factores que influyen, que afectan en el desarrollo humano, y específicamente cómo son los programas gubernamentales, cómo se han comportado en los últimos años, cómo se han caracterizado en los últimos años y qué impacto pueden tener en el desarrollo humano de las personas. Y se trata de un informe que en verdad es muy comprensivo, es decir, abarca muchos temas, es realmente muy interesante y llega a varias conclusiones. Me voy a detener en algunas que me parecieron las más importantes. La primera es que reconoce que han habido un avance en el siglo XX mexicano, por ejemplo en temas como el analfabetismo, que pasó del 80% a realmente menos de 10%, una tasa de mortalidad infantil
que era de 25% y que ahora está en menos de 2%, una esperanza de vida al nacer de apenas 30 años y ahora pues tenemos una esperanza de vida de 75 años. Estamos hablando de un progreso muy importante que se vincula a las decisiones gubernamentales en educación, salud y seguridad social. Sin embargo, este informe del Programa de las Naciones Unidas nos menciona que a pesar de estos avances, hoy por hoy los programas sociales que instrumenta el gobierno mexicano pues tienen deficiencias muy importantes, y una de las deficiencias más importantes es la falta de lo que le llaman progresividad, es decir, es una palabra muy técnica, muy académica, esto de progresividad, que lo que quiere decir es que el dinero que se le da a las personas varía en función de su nivel de ingresos, y que las personas con menos ingresos pues reciben más beneficios, y conforme tienen más ingresos pues van recibiendo menos beneficios. Dicho de otro modo, los más pobres reciben más beneficios, los más ricos reciben menos beneficios. Eso quiere decir que un programa pues es progresivo, y habla de que hay programas que son regresivos, que lo que quiere decir es que los beneficios de estos programas pues son mayores en las personas que tienen más ingresos, son más ricas, y son menores en las personas que tienen menos ingresos. Esto quiere decir un programa que es regresivo. Pues bien, el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos señala que hay una serie de programas que reciben muchos recursos y que son altamente regresivos, es decir, benefician a los más ricos y no a los más pobres, y que tratándose de programas sociales pues resulta realmente desconcertante, y programas como el subsidio eléctrico pues lo que han encontrado es que benefician a las personas más ricas. Incluso el programa del subsidio a la gasolina, lo comentábamos con Jorge Sánchez Tello, pues beneficia al que consume más gasolina. Exactamente, y que son los más ricos. Así es. El programa de Procampo, por ejemplo, es notoriamente regresivo, beneficiando a las familias más ricas. En fin, hacen una comparación y todo un análisis de todos los programas sociales. El programa, por ejemplo, en salud, también el informe de desarrollo humano señala que es regresivo, y que además es pues muy desigual en sus beneficios entre la población asegurada y la población no asegurada. Alberto, la cuestión de que sea regresivo quizá tenga una relación directa con la forma electorera en que se manejan los programas, ¿no? Pues más que forma electorera, lo que nos señala el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es un tema del cual hemos hablado tú y yo en estos días, y es la reforma política. Voy a citar lo que dicen las conclusiones del informe. Con 82% de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad, es difícil imaginar que este grupo haya decidido que la Cámara de Diputados aprobara un esquema de transferencias gubernamentales que otorga el 40% de estos recursos al 20% de la población más rica del país. Tampoco es creíble suponer, dice el Programa de las Naciones Unidas, que la inmensa mayoría de los mexicanos que no pertenece a una empresa paraestatal altamente subsidiada presione a los legisladores para que los trabajadores de tal empresa reciban más de 17,500 pesos mensuales de apoyo gubernamental a su pensión, mientras que los adultos mayores en zonas rurales se les otorgan apenas 175 pesos. Es decir, 17,500 pesos para personas sindicalizadas de empresas paraestatales, 175 pesos para la población abierta en zonas rurales. Tampoco parece razonable pensar que el 90% de los productores del campo con menos tierra hayan
exigido a sus representantes populares que dieran hasta el 80% de los apoyos al campo al 10% de los productores con más tierra, o que 27 millones de potenciales electores sumidos en la pobreza se manifestaran por restringir el presupuesto del programa de oportunidades a solo 2.5% del gasto total en desarrollo humano. ¿Qué es lo que quiere decir en términos llanos todas estas cifras? Que la manera en la cual se distribuyen los recursos públicos en México benefician a grupos muy reducidos de la población y que además son los más ricos. ¿Cómo es posible que la Cámara de Diputados, encargada de distribuir estos recursos, y no solo la federal, sino en los estados, opere con esta lógica? Es decir, que habiendo 81% de la población en situación de vulnerabilidad, los recursos no se destinen principalmente a los más vulnerables, sino a grupos privilegiados. Pues justamente lo que apunta este informe es que hay un problema en la forma en la cual se toman decisiones en este país. Hay un problema en la forma en la cual se representan los intereses de los más vulnerables en este país. De tal suerte que la Cámara de Diputados y yo agregaría los poderes ejecutivos en este país están siendo capturados por intereses que no representan los intereses de la mayoría de la población. Por tanto, el informe del Programa de Desarrollo Humano lo que señala es se necesita un cambio en la forma en la cual se toman decisiones en este país, y ese cambio pasa por las reglas del juego mediante los cuales acceden los representantes públicos al poder. Y apunta sus baterías hacia la imperiosa necesidad de que se apruebe la reforma política, específicamente en lo que refiere a materia de reelección, por razones que ya hemos comentado en otros programas, pero que quisiera recuperar en esta ocasión, como un mecanismo de rendición de cuentas en el cual se rompan procesos como actualmente existen, donde los legisladores y los presidentes municipales prometen, son elegidos, toman sus decisiones, generalmente alejadas al interés de la mayoría, como puede observarse en estos datos del informe del Programa de las Naciones Unidas, y después pues brincan a otra posición que llegan gracias a sus buenas amistades o a su lealtad a los dirigentes partidistas o al gobernador copetudo en turno, pero no al pues un veredicto por parte de su electorado, porque no se presenta ante su electorado otra vez. Así vemos fenómenos como presidentes municipales que malgastan los recursos federales del ramo 33, es decir, este ramo que dedica dinero para la infraestructura social básica, como drenaje, alcantarillado, pavimentación, plazas públicas, etcétera, gastándoselos en suburbans o simplemente en otras prioridades, esquiando en helicóptero, pero acaba su mandato y pues ya no tiene que volverse a presentar a su electorado, así que o le deja la deuda al gobierno siguiente o simplemente pues no hay cómo podamos decirle, pues, te quieres presentar otra vez, pues te castigamos, ¿no? O simplemente ni te presentes, porque lo has hecho tan mal que ni te presentes como candidato otra vez. Bueno, no hay esos incentivos y la reelección es un mecanismo muy importante, como las candidaturas independientes. Pero bueno, regresando al informe que estamos comentando el día de hoy, también en sus conclusiones señalan un aspecto que es fundamental. Además de mejorar la distribución de los subsidios a las personas que más lo necesitan, esto se llama focalizar, es muy importante, señala el informe, tener un programa universal de seguridad social que elimine sistemas de privilegio y haga homogéneos los beneficios de los sistemas de pensiones. El informe
de las Naciones Unidas apunta a que es importante reformar integralmente los sistemas de seguridad y de protección social y que se tenga un paquete básico para toda la población. ¿Qué quiere decir esto? Que a la par de que los programas de subsidios tienen que mejorar pues su progresividad, es decir, que se destinen sobre todo a las personas más vulnerables para mejorar la distribución del ingreso en México, también debe existir programas universales que beneficien no solamente a los más vulnerables, sino a toda la población en materia de seguridad social y de pensiones, que permitan a toda la población pues no caer en pobreza una vez que dejen de trabajar o que están en la economía informal y que en estos momentos no cuentan con una esperanza de pensión que les permita pues vivir los últimos años de su vida sin tener que ser una carga para sus hijos o para su familia, sino que pues pueda vivir de manera digna. Incluso hay estudios ya un poco viejitos, pero no por ello menos importantes, que señalan que estos sistemas, curiosamente, sí deben ser un poco regresivos, porque, por ejemplo, si supongamos que a toda la población se les da así como base el salario mínimo de pensión, ¿no? Pues personas que ganaban 4, 5, 10 salarios mínimos, de repente bajarles a un salario mínimo sus ingresos, pues pueden generar procesos de empobrecimiento muy fuertes, sobre todo de las clases medias. Entonces hay estudios que señalan, sí hay que también no dar de un jalón una cantidad exacta a todos, sino que sea también proporcional a su ingreso. Siendo que las personas más pobres proporcionalmente tengan mayores beneficios que las personas más ricas, pero que haya cierta proporción con el ingreso al dejar de trabajar. En ese sentido, ¿me permites hacer una observación? Tenemos, por ejemplo, tú hablabas de programas universales y, por ejemplo, el apoyo a los adultos mayores en la Ciudad de México, que en su momento fue criticadísimo a Andrés Manuel López Obrador por implementarlo, se hace de manera universal, es decir, es para todos, y luego de pronto, después de ser criticado por todo el país, pues todos se lo copian en todo el país, pero además lo copian mal porque pues lo hacen estas tarjetas las reparten discrecionalmente conforme los intereses del partido en turno, y ahorita en Coahuila traemos una guerra de tarjetas, en donde todos los candidatos traen sus tarjetas, pero ni uno se atreve a decir, bueno, vamos a hacerlo universal para que ya no haya manipulaciones. Entonces, te pongo este ejemplo porque pues es parte de la esquizofrenia política y del agandalle en nuestro país, ¿no? Claro. Y pues que además han sido sujetos a una fuerte presión, pues como mencionabas al inicio, clientelar electoral, en el cual los beneficiarios de estos programas pues no saben por qué entran o por qué salen del programa y parece que le deben esos beneficios al gobernante en turno y no a una política que se paga con los impuestos de todos, que lo paga la gente cuando paga el IVA de los productos que consumen, que lo pagan quienes pues también declaran impuestos, en fin, que son programas de todos, que son programas públicos, y que no depende de qué partido está en el poder el que exista o no el programa. Puede ser que depende del partido que esté en el poder, se amplíe o sea prioritario unos programas sobre otros, pero que no por eso la población deja de recibir beneficios. Lamentablemente, con la publicidad oficial, con los ríos de dinero público que se gasta en publicidad oficial, se deja la idea de que un programa existe porque está un gobernante, pero peor aún, que va a dejar de existir si no votan por el candidato de X o Y partido. Y que eso, pues, desde
mi punto de vista, es un atentado contra la democracia, sobre todo cuando muchas de estas familias dependen significativamente de los ingresos que reciben por parte de los programas de gobierno, y que al ver amenazados sus ingresos, pues pueden regalar su voto, sobre todo en un contexto en el cual consideren que su voto pues no vale nada, y pues da lo mismo votar por uno o por otro partido, porque al final todos son iguales, o al menos ese es el razonamiento. De tal manera que la universalización de los programas es también una forma muy eficaz para combatir el clientelismo, cuando se sabe que por el simple hecho de ser ciudadano pues tienes derecho a acceder a un programa, como puede ser la primaria, la secundaria, o en este caso un programa de pensiones de protección social o de adultos mayores. Alberto, hace unos días hablamos a Uruguay y nos comunicamos con nuestro amigo Fernando Ferreira, quien es periodista de aquel país, y nos comentó de un programa que todavía me dejó impresionado, y cada vez que sale un tema como este me llega a la mente, en donde nos decía que había un programa universal para que a todos los niños a partir de 6 años se les diera una laptop. Entonces imagínate tú la trascendencia que tiene este programa, en donde un niño de 6 años tiene una computadora en sus manos para conocer el mundo y para tener muchos puntos de vista y para informarse de todo. Entonces ahí es un ejemplo pues muy virtuoso, muy positivo de lo que se puede hacer con el presupuesto, y esto necesariamente tendrá que ver con la calidad de vida de los niños a un futuro, ¿no? Sí, sin duda alguna. En fin, que este informe, pues en serio lo recomiendo mucho para pues conocer un poco más acerca de la forma en la cual se distribuye el gasto en México, la forma en la cual está estructurada la política social en México. Sin duda va a estimular pues estudios posteriores, deja tareas muy importantes, sobre todo en materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos destinados a los estados y municipios, deja tareas muy importantes en materia de pues de análisis de la regresividad y progresividad de los programas, y también de cómo se distribuyen los recursos en los municipios. Lo que encuentra este informe es que sistemáticamente se benefician las cabeceras municipales con los recursos destinados para mejorar la infraestructura social básica, y pues se omiten zonas apartadas porque no son electoralmente atractivos. Y que en el largo plazo esto lo que está generando pues es una mayor desigualdad en el acceso a bienes y servicios públicos por parte de la población, ya que las zonas apartadas y marginadas pues no reciben los recursos que bajan a los estados y municipios, ya que estos recursos se concentran en las cabeceras municipales, pues porque ahí hay más electores y por tanto mayor atractivo e incentivo para que ahí se destine el gasto. Esto cuando el gasto es más o menos bien usado. Más dramática está la situación de gasto que es completamente opaco, que se desvía de los recursos originalmente planteados, de los propósitos, originalmente planteados, y que pues se gastan, como decíamos, en suburbans, helicópteros, puentes que dan exactamente a la casa del presidente municipal o de sus familiares, y que pues se utiliza más como un botín patrimonialista y personal, y no como lo que debería ser recursos para mejorar la distribución de los ingresos en los hogares y mejorar las condiciones de desigualdad que actualmente tenemos en nuestro país, y que justamente pues hablan de un país que, si bien somos de renta media, como señalaba el secretario Cordero, es el suspirante Cordero, pues es una desigualdad francamente pues ofensiva, vergonzosa,
y que definitivamente debe mejorar, y que estudios como el de el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo permiten conocer con más detalle, con mayor precisión, en dónde se está dando esta desigualdad en la distribución de los recursos para que se tomen mejores decisiones. Ojalá las y los candidatos en el 2012, sus equipos, pues vean este informe, también estudien otros informes de otras, sobre todo organizaciones de la sociedad civil, como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, o Gestión Social y Cooperación, que o la Fundación Ethos, o Fundación IDEA, o el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, en fin, diferentes organizaciones que han hecho análisis del gasto público, que han hecho análisis del desempeño de los programas gubernamentales y la calidad en su diseño, y que definitivamente deben ser insumos para generar propuestas de política pública y propuestas de campaña pues mucho mejores que los eslogans que actualmente nos están bombardeando, y que no solamente son un insulto a la inteligencia de la gente, sino prácticamente no son posibles de financiar, y que quedan en promesas vacías y en una tomadura de pelo más a los electores. Oye, Alberto, para cerrar, y también para que lo sepa nuestro auditorio, te veo o te he visto estos días en 3 escenarios muy importantes. El primero, pues el apoyo a la caravana. En segundo, en la cuestión técnica de análisis, como lo estás haciendo ahorita. Y tercero, fuiste parte importante en la difusión de la acampada en el Senado. Y bueno, la conclusión o el comentario va en el sentido de que en todas estas manifestaciones, o en todas primero, por ejemplo, en el análisis técnico en el que eres especialista, pero también en el activismo, y también en la respuesta y en el apoyo a otra gente que dijo ya basta, ya necesitamos que se haga la reforma política, pues nos damos cuenta de que por el lado técnico las Naciones Unidas prácticamente está pidiendo la reforma política. Nuestro amigo, se me escapó el nombre de Yo No Fui, Gonzalo Ibarra, pues de pronto va a la Ciudad de México y dice, bueno, voy a acampar, y es apoyado por ti, por un número importante de tuiteros. Y luego pues la caravana, y ahora se reúne Javier Sicilia pronto en el Museo de Antropología con Felipe Calderón, y todas las víctimas van a hablar, etcétera. Entonces pues como que ya es mucho, ¿no? Las voces de que se requieren las reformas, y tú has estado pues muy muy cerquita de estos escenarios. ¿No se te hace, Alberto, que ya es mucha necedad del gobierno y de los políticos el no hacer nada? O sea, ante la inmensidad de muestras de que ya hace falta un cambio estructural. Es mucha la necedad, mucha la mezquindad. Pues tenemos una clase política timorata que ahora sale con que hay que discutir otra vez la reforma política, porque no me queda claro que realmente beneficie a la gente. Bueno, verdaderamente pues se hacen, ¿no? Porque saben que se estarían tocando sus intereses, pero no se están dando cuenta la urgencia de un cambio en las reglas del juego en general, ¿no? Incluso en materia educativa, ¿no? En el cambio de reglas del juego, en la manera en la cual se relaciona el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno. En fin, cambios de reglas del juego que modifiquen el balance de poder para que verdaderamente los intereses de la ciudadanía estén mejor representados, porque hoy por hoy, a juzgar por los resultados que tenemos, y que informes como el de las Naciones Unidas lo dejan con toda claridad, pues no se reflejan realmente en la toma de decisiones públicas estos intereses ciudadanos. Entonces, sí, comparto contigo. Es mucha la necedad. La Asamblea Nacional Ciudadana, que promovió el voto nulo en el 2009, este fin de semana va a tener una reunión, una asamblea, su 6ª Asamblea Nacional, pues justamente para seguir pues, ideando estrategias para presionar a la clase política hacia una reforma
política urgente y para plantear nuevos puntos en la agenda pública, y pues invitamos a nuestros amigos del auditorio que estén pendientes de la Asamblea Nacional Ciudadana, @ANCA, con varios guiones en medio, y anciudadana.org. Ahí se estará transmitiendo en vivo por stream esta asamblea, y puede participar quien quiera, porque pues en efecto ya basta, ¿no? Ya basta de que no seamos representados, ya basta de que salgan con que hay que discutir y hay que volver a discutir, simplemente dando largas a una reforma que es indispensable, impostergable, que pues cambie la relación de poder que hay en este país. Pues muy bien, Alberto, nos has hecho muy ilustrativa esta explicación acerca de la necesidad de la reforma política, y pues agradecerte el hecho de que pues en todas ahí estás, ahí estás, y nosotros desde aquí apoyaremos con lo que nosotros podamos con este medio, y ojalá podamos estar ya más cerca de ustedes en la capital, y pues muy agradecidos con todo el movimiento en el que ustedes están participando, porque pues bueno, no solo manejan el análisis preciso de lo que se requiere, sino también están en la propuesta y en el activismo, que eso es importante. Y pues Alberto, muchas gracias por habernos recibido la llamada. Hombre, como siempre un placer. Nos vemos. Hasta luego. Nuestro amigo Alberto Cerdán, quien, bueno, ya nos ha explicado, y bueno, encontramos puntos muy concordantes entre lo que está diciendo la caravana de Javier Sicilia y lo que está diciendo nuestro amigo Gonzalo Ibarra, que se puso a acampar ahí en la Cámara de Senadores, y lo que estamos diciendo muchos ciudadanos, y lo que está diciendo el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, en donde la reforma política ya es impostergable, en donde ya la reforma política, si no llega, puede generar un desbordamiento de la clase política, o más bien dicho, que se le salga el país del control a la clase política, porque no están generando los cambios que se requieren. Y en ese sentido, pues la ciudadanía ya hemos crecido lo suficiente, y nos damos cuenta de que se está quedando chica la administración pública, nos estamos dando que se quedan chicos los gobiernos para las exigencias que se tienen ahora en el país, y si no abren la compuerta, y si no se ciudadanizan los partidos, y si no abren la discusión a la ciudadanía completa, tendrán un gran problema los partidos en su legitimidad, en su representación, y cada vez serán más cuestionados. Por eso requerimos la reforma política, porque necesitamos candidaturas independientes, no necesitamos tener ningún sello en el lomo, ningún color, para tener la aspiración de hacer las cosas mejor que los que nos están gobernando, porque muchos de los ciudadanos pues tenemos mucho más capacidad de la gente muchas veces que está ahí, y entre nosotros podemos darnos las soluciones que requerimos. Por eso necesitamos la reforma política. Bien, pues vamos a un pequeño corte y volvemos con el doctor Sergio Aguayo Quesada, con quien, bueno, ya leímos su columna y también va muy por el sentido en el que estamos conversando, o en el que estuvimos conversando con nuestro amigo Alberto Cerdán. Volvemos después de un corte. Quédense con nosotros, por favor. Ideas verdes, ideas verdes. Comunicación.com. Comunicación.com. Ideas que promueven la sustentabilidad. Ideas verdes, ideas verdes. Comunicación.com.
Comunicación.com. Ideas que promueven la sustentabilidad. Comunicación.com. Televisión en Internet. En Comunicación.com nos acercamos a los analistas y expertos. Comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Análisis, propuestas y comentarios por un mundo mejor. Comunicación.com. Enciende tus ideas.